cómo vivir una vida victoriosa. Porque el Señor Jesucristo nos salvó no para que vivamos en esclavitud, en enfermedad, en pobreza, en tragedia. Nos salvó para que vivamos en libertad, en victoria. Pero debemos entender que llegar a experimentar esa vida victoriosa en Cristo realmente no es de la noche a la mañana. Aquí no es que usted recibió a Cristo hoy y ya todo mañana es color de rosa y todo le va a salir bien y usted ya no va a tener problemas y nunca... no, Señor, eso no es así. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Ahí está la victoria, en confiar en el Señor. En cada paso que damos, vivir confiando realmente en el Señor, y entonces vemos la victoria, a pesar de los problemas, las tribulaciones, las tragedias, las angustias, los ataques de Satanás, etc. Porque todo eso es verdad para el cristiano. Hoy quiero mostrarles a través de una experiencia del pueblo de Israel que es muy conocida en la Biblia, y es el hecho de que Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y les dio la promesa de que lo llevaría a Canaán, a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra prometida. Quiero mostrarles a través de esa, digamos, hacer una analogía con lo que es el crecimiento del cristiano, lo que son, digamos, las diferentes etapas de crecimiento espiritual por el cual pasamos los cristianos. Entonces vamos a llamarle a esta conferencia nuestro peregrinaje espiritual. ¿Por qué peregrinaje? Porque en 1 Pedro 2, 11 y 12 dice lo siguiente: amados, yo les ruego, ¿como a qué? Extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena su manera de vivir entre las personas, entre las gentes, entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes, de los cristianos, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, cuando Cristo haya regresado, al considerar que vuestras buenas obras. El apóstol dice: absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué son los deseos carnales? Las pasiones, las malas pensamientos, las tentaciones, las envidias, los celos, los pleitos, los odios, que abundan en el alma de nosotros los seres cristianos y que obviamente van contra el alma, porque la amargura, el odio, el no perdonar, el deseo de venganza, la envidia, todas son emociones que generan y despiertan, digamos, evoluciones químicas, inclusive en nuestro cuerpo, y enferman nuestro cuerpo. No solo enferman el alma, sino que enferman nuestro cuerpo. Hay personas que pueden verse sanas físicamente, supuestamente, pero pueden tener el alma enferma, aunque difícilmente quien tiene el alma enferma va a estar saludable físicamente, muy difícil. Créanme, hay peores enfermedades que las físicas, son las enfermedades del alma, porque las enfermedades del alma afectan también la parte física y afectan inclusive también la parte espiritual. El alma está comunicada con el espíritu y está comunicada con el cuerpo. Así que el apóstol nos dice: absténganse de esos deseos, de esas pasiones carnales, ¿cierto?, que batallan en sus almas. Absténganse de eso. Dice: ¿para qué? Para que ustedes puedan dar un buen testimonio, para que aquellas personas que dicen que ustedes, los creyentes en Cristo, los cristianos, son malhechores, ¿cierto?, para que los que hablan, por ejemplo, de nosotros los pastores, que somos ladrones, que solo nos interesa la plata, que engañamos a las personas para quitarles su dinero, que abusamos de la fe de las personas, etc. De hecho, que hay algunos que sí lo hacen, pero no todos. Para que aquellos que despotrican de los pastores o de los cristianos, dicen, más bien, glorifiquen al Señor, al ver que su buen comportamiento, sus buenas obras. ¿Cuándo qué? Cuando venga el Señor, porque el Señor va a dar premios y galardones por el servicio y por la conducta que digamos que los cristianos manifestamos en este mundo. Así que utilizaremos una analogía y dice: yo les ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Por qué como extranjeros y peregrinos? Espiritualmente hablando, todos los cristianos somos extranjeros. ¿En qué sentido?
en que ya no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de los cielos, pertenecemos a otro reino. La Biblia revela que hay dos reinos manifestados en el mundo: el reino de Dios y el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, el reino del enemigo. Y la Biblia dice que nosotros ya fuimos trasladados del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al haber creído en Jesucristo. Y Jesús mismo dijo: mi reino no es de este reino, no es de este mundo. Mi reino no es de este sistema político, económico y religioso. Mi reino es de otro lado, es de arriba. Y todo aquel que yo gano con mi sangre, todo aquel que hago mío, yo lo hago miembro también o parte de mi reino. Así que mi reino no es de este mundo, yo no soy de este mundo, dijo él. Y también dijo: y ustedes, mis seguidores, los que creen en mí, tampoco son ya de este mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Por eso es que los cristianos tenemos que pensar distinto a como piensa este mundo. Amén. Tenemos que actuar diferente a como actúa este mundo. Los cristianos no atracamos, no mentimos, no robamos, no extorsionamos, no sobornamos. Los cristianos actuamos con decoro, con decencia, con responsabilidad, con honestidad. Se espera, ¿no? Pero ¿cuántos cristianos obran realmente como si fueran del reino de Jesucristo? Hay muchos cristianos obrando como los que obran en este mundo igual, no se diferencian en nada. Por eso es que con razón también muchos juzgan, critican y señalan por el mal testimonio de muchos cristianos que no saben quiénes son, no han entendido quiénes son. Todavía creen que son de este mundo y actúan con las herramientas y las armas de este mundo y con la mentalidad de este mundo. No se han renovado en su espíritu y en su mente. No han entendido la poderosa sangre de Cristo que nos lavó, que nos limpió, la poderosa obra del Espíritu que nos hizo criaturas nuevas. Así que los cristianos somos extranjeros, no somos de este mundo. Pero no solamente somos extranjeros, ¿somos qué? ¿Qué dice ahí? Peregrinos. Es decir, estamos de paso, de paso. Esta vida es un paso realmente por este mundo. Esta vida no es la definitiva. Esta vida no es lo único que hay. Ahora, los humanos nos aferramos a esta vida como si fuera la única que hubiera, ¿cierto? Y cuando nos la van a quitar nos defendemos como gato patas arriba. Pero esta vida no es lo único que hay. Esta vida realmente es apenas un suspiro. Es apenas una neblina que pasa muy rápido en realidad, porque esta vida no lo está. Pero el que no tiene esa mentalidad, no tiene una mentalidad de reino, no tiene una mentalidad de cielo, no tiene una mentalidad de futuro espiritual, solo ve este mundo, esta vida. Es como el pollito que solo está picando la tierra, y lo único que ve es maicito y la tierra. No es como el águila que vuela allá arriba, que vuela alto, que tiene una visión amplia y poderosa porque es un águila. Yo quiero decirte, si tú recibiste a Cristo, tú no eres un pollo, tú eres un águila. Y tienes que entender eso, tienes que creértelo. Pero eso solo se llega a entender cuando uno se mete en la palabra de Dios, a encontrar en ella la nueva identidad que yo tengo en Cristo Jesús. La desgracia es que millones de cristianos ignoran realmente la verdad. La tienen al frente y no la ven, porque ignoran la palabra de Dios. Yo quiero mostrarte en esta, digamos, analogía del viaje de los hijos de Israel desde Egipto hasta Canaán, hacer una comparación de las etapas del crecimiento espiritual de los cristianos. Y espero que tú te ubiques esta tarde donde estás. Dios trata con nosotros, digamos, como individuos, de una manera similar a como trató a los hijos de Israel como nación. Es decir, hay una analogía entre lo que Dios hizo con el pueblo de Israel y lo que Dios hace contigo hoy. Al fin y al cabo, nosotros somos hoy el pueblo de Dios. Israel lo es en el Antiguo Testamento y la iglesia lo es en el Nuevo Testamento. Israel es el pueblo humano, carnal de Dios. La iglesia es el pueblo espiritual de Dios. Pero hay una correlación perfecta. Cuando uno va al Antiguo Testamento y uno ve todo lo que pasó entre Dios e Israel, uno está viendo lo que pasa entre Cristo y la iglesia hoy. Uno está viendo lo que sucede con el cristiano hoy. Así que es importante que veamos este peregrinaje. Mira, en primer lugar tenemos a Egipto, ¿cierto?
Egipto simboliza en la Biblia espiritualmente, simboliza el mundo. Y el faraón simboliza al rey de este mundo, al príncipe de este mundo, al faraón de este mundo, a Satanás. La Biblia dice que él es el Dios, inclusive, de este sistema. Él es el Dios con minúscula de este sistema. A propósito, les ruego, por favor, dejen de escribir Dios en WhatsApp con minúscula. Cristiano, ¿qué Dios tienes tú? Escribe con mayúscula siempre Dios. En la Biblia, el Dios de minúscula es Satanás. Entonces muchas veces le dicen a uno que Dios con minúscula lo bendiga. Yo no, gracias, yo esa bendición no la quiero. ¿Entiendes? Hasta en eso tenemos que diferenciarnos. El mundo escribe Dios con minúscula porque ni lo ve, ni lo entiende, ni lo conoce, ni lo honra. El cristiano, hasta cuando escribe Dios, es con mayúscula. Jesucristo es con mayúscula. Cristo es con mayúscula. Jehová es con mayúscula. Yahvé es con mayúscula. Amén. Amén. Aprendamos cosas sencillas en las que realmente nos tenemos que diferenciar. Egipto es el mundo entonces, y el faraón es Satanás. Pero mira, Dios fue a Egipto, ¿cierto? Donde Israel estaba allí por 400 años esclavos de los egipcios. ¿Tú te imaginas lo que son 400 años de esclavitud? O sea que yo era esclavo, mi hijo nacía esclavo, el hijo de mi hijo era esclavo, el hijo del hijo de mi hijo era esclavo, el hijo del hijo del hijo del hijo de mi hijo era esclavo. Era una generación de esclavos por 400 años. Israel experimentó la esclavitud, experimentó la bota del faraón, el yugo del faraón. Pero Dios vino a sacar a ese pueblo, ¿cierto? Y Dios le dio una promesa, y Dios lo hizo a través de un libertador, Moisés. Cuando nosotros hablamos de Simón Bolívar, ¿cierto? Como el libertador de Colombia, como el libertador de 5 naciones, Simón Bolívar, los judíos hablan de Moisés como el libertador, amén, de la nación judía, porque ellos estuvieron 400 años esclavos y Dios envió a Moisés, y Moisés, por el poder de Dios, sacó a más de 1 millón de personas del pueblo, digamos, de Egipto. Pero Dios los pasó ¿por dónde primero? Por el desierto, ¿cierto? Por el desierto. Pero entre Egipto y el desierto ocurrió algo muy poderoso, y es lo que ocurrió en el Mar Rojo. ¿Recuerdas? Que ellos vinieron de Egipto huyendo por el desierto, pero de pronto encontraron el Mar Rojo. Y el Mar Rojo era una barrera natural que ellos no podían atravesar, y Faraón ya venía nuevamente detrás con sus ejércitos y sus carros y toda su tropa a destruirlos. Y ellos tuvieron mucho miedo, ellos pensaron, vamos a morir aquí. Pero Dios le dijo a Moisés que él se subiera a un monte y levantara la vara que Dios le había entregado a él como símbolo de autoridad, que levantara la vara y que señalara hacia el mar, y el Mar Rojo se abrió en 2. Y los israelitas pasaron en seco. Y cuando los egipcios entraron también, digamos, a ese camino que había entre el mar se cerró y los destruyó a todos. Fue una gran liberación la que Dios operó en ese momento, ¿entiendes? Fue un gran milagro el que Dios operó, y definitivamente libertó al pueblo de Israel de la mano de Faraón. ¿Sabes qué significa entonces espiritualmente en ese peregrinaje del Mar Rojo? Significa la salvación del creyente, la salvación del cristiano. Y es rojo, fíjate, es Mar Rojo. ¿Por qué? Porque el cristiano es libertado por la sangre del Señor Jesucristo. Somos libertados por la sangre del Cordero que Él derramó. Somos salvados, sacados de las garras del faraón de este mundo, sacados de debajo de su influencia, sacados de debajo de su paternidad, sacados de debajo de su ejército, de su poder, de toda la organización espiritual satánica que Él tiene en este sistema. Somos sacados de ese sistema, somos sacados de ese reino, y somos colocados en un reino nuevo, diferente, el reino de Jesucristo, que está aquí mismo en medio de nosotros. Es un reino espiritual, y es un reino que se mueve en medio de este reino opresor y lo rompe continuamente. Yo puedo atravesar este reino de tinieblas porque Cristo está en mí. Amén.
y Él va delante de mí como un poderoso gigante, y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, porque fui salvo, atravesé el mar rojo. Así que el cristiano, es decir, el que está en el mundo, ya lo vamos a ver con más detalle, cuando es salvo, obviamente está atravesando literalmente o espiritualmente el mar rojo. Pero nota que el mar rojo, la travesía del mar rojo, nos mete inmediatamente no en el cielo, amén, no nos mete inmediatamente en un paraíso, nos mete inmediatamente en un desierto. Toda persona que el Señor salva, que recibe a Cristo, el Señor lo saca de Egipto, pero lo mete a un desierto. Los primeros días en que uno recibe a Cristo son muy sabrositos, ¿sí? Los primeros días, los primeros momentos. Como uno está niño, entonces le dan chilindrín, le dan chupito, ¿cierto? Le dan teterito y todo el cuento, y uno es feliz. Y a veces las cosas le salen, todo le sale bien. Y uno le pide algo al Señor y tenga. Y otra cosita, Señor, y tenga. Y uno cree que eso va a ser siempre así. Pero es que esa es la niñez. Pero luego, de pronto, cuando menos piensas, te encuentras en un desierto. Con serpientes de cascabel, con calor terrible, con cactus, donde sientes sed, donde no hay alimento, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Y te empiezas a ver en una cantidad de problemas. Y entonces tú dices, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo así que Cristo está en mi vida y yo estoy tan emproblemado? ¿Cómo así que Jesús me salvó y ahora parece que tengo más chicharrones que los que tenía antes de ser salvado? ¿Cómo es esto de la vida cristiana? ¿Me engañaron? O empiezas a tener dudas, ¿cierto? Debe ser que Cristo no entró en mi vida, entonces debe ser que Dios no está conmigo, debe ser que yo soy tan mal cristiano que por eso es que Dios me está dando tanto garrote, etcétera, etcétera. No, lo que pasa es que el desierto es necesario. Léete, cuando estés en tu casa, léete todo Deuteronomio 8, acuérdate, Deuteronomio 8, acuérdate, Deuteronomio 8, y vas a entender muchísimas cosas cuando leas ese capítulo. Dios dice a Israel que lo pasa por el desierto, ¿es para qué? Para probarlo, para probar su fe, para probarlo. Lo pasa por el desierto para endurecerlo, para que se vuelva más fuerte, para que aprenda, digamos, a enfrentar las situaciones difíciles, para que aprenda a enfrentar las dificultades, para que aprenda a confiar en Dios, para que aprenda a confiar en Dios hasta para su alimento. Imagínate, porque Israel, ¿qué alimento podría encontrar en el desierto? No podía encontrar nada, pero Dios les dijo, yo los voy a alimentar en el desierto. ¿Y qué les dio? Maná. Y todos los días caía del cielo, algo así como unas hojuelas de Kellogg's, más o menos, ¿cierto? Blancas, blanquecinas, caía del cielo. Y ellos recogían y metían en ¿cómo se llama? En cestas. Y el Señor les había dicho inclusive la cantidad exacta que debían recoger. Les digo, miren, ni se esfuercen en recoger más porque se pudre, para el otro día no sirve ese alimento. Y muchos aún así de tercos se iban con una olla más grande. No, recojamos para mañana no tener que salir a recoger. Y al otro día iban a ver y estaba podrido el maná. Entonces tenían que salir a recoger. Por eso dice, el pan que danos hoy nuestro ¿qué? El pan de cada día, ¿cierto? Y así fue con Israel. Dios les daba el maná cada día. Pero oigan bien, cada día. Nunca les faltó. Estuvieron 40 años en el desierto. Fue un tiempo de formación. Ahora, en el desierto con Israel pasó algo también muy especial, y es que toda la generación que salió de Egipto no entró a Canaán. Es increíble. ¿Saben cuántas personas de las que salieron de Egipto entraron realmente a Canaán? Solo 2, Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida. Y la gran mayoría no entró, dice la Biblia, por su incredulidad. Dios les dio vueltas y vueltas y vueltas, 40 años esperando que se murieran, porque no le creyeron a Dios. Usted lee la historia de Israel en Egipto, en el desierto, y es una historia de constante rebelión contra Dios y contra Moisés y contra Aarón. Constantemente se quejaban por todo se quejaban. Pero no somos así los cristianos también. No nos quejamos también por todo, nosotros a veces. ¿Sí o no? Yo les di un desafío cuando di la conferencia de renovación de la mente, ¿se acuerdan? Un desafío de buscar no quejarse durante 7 días.
dejar de quejarse durante 7 días. Trate de hacerlo. Trate de hacerlo, deje de quejarse. Aprenda a dar gracias. Antier vi un joven en el semáforo que, Dios mío, sus brazos secos como una rama seca, de cuenta, largos y secos. Creo que en uno tenía como 3 deditos y en otro tenía como 2 dedos. Las piernas largas y secas. ¿Hay cuenta las raíces de un árbol seco? Y no eran ni siquiera derechas, sino que van así. Así, miren, eran así como las de una avestruz, algo así. Caminaba rarísimo, como un alien, así parecía como un alien caminando. Un cuerpo flaco. Yo creo que puede haber sido hasta un aborto, digamos así, ¿está claro? Pero se crió. O pues una enfermedad terrible desde niño. Solo tenía la cabeza así normal. Un joven de unos 25 años. Y estaba en el semáforo así con toda esa dificultad. Era increíble eso. Increíble, parecía de mentira, parecía como un robot, una cosa así, pidiendo plata, y era sonriendo. Yo pasé en mi carro, me quedé mirando y dije: Señor, perdóname, porque yo me quejo de bobadas, realmente de tonterías. Y este hombre está sonriendo. Era una situación tan miserable. Alguien de un carro adelante le tiró unas monedas así. Cuando el carro ya se iba, se las tiró hacia la calle, y por el retrovisor pude ver la dificultad para bajarse del andén a recoger esas pobres monedas. Yo dije: Señor, perdóname por ser tan quejetas. ¡Qué vergüenza! ¿Entiendes eso? Dejemos de quejarnos. Haga ¿cómo le digo? Haga la intención. Háganlo en familia para que sea más fácil. Háganlo en familia. Hagan el pacto en familia. No nos vamos a quejar en esta casa durante 7 días al menos. Por nada. ¿Para qué? Para que cuando el otro esté quejándose, usted le yo les dije que le hicieran así. ¿Sí? Cuando el otro empieza a quejarse, solamente díganle: ve. ¿Sabe por qué? Eso quiere decir, te estás degollando a ti mismo. Porque cuando te quejas y te quejas, te estás haciendo daño a ti mismo. Estás haciendo daño a tu alma, a tu mente, a tu espíritu, a tu cuerpo. Entonces, háganlo en familia, hagan el pacto. No nos vamos a quejar durante 7 días, por lo menos. Voy a dar gracias. Amén. Voy a dar gracias. Me tropiezo el dedo chiquito en la punta de la cama. ¡Ah! Gracias. Ay, Señor, gracias. Gracias. Amén. Hágalo. Y verá cómo cambian muchas cosas. Primero dentro de usted. Y cambian muchas circunstancias también. Muy bien. Pero luego del desierto, de ese peregrinaje por el desierto, ya el Señor por fin los fue llevando, ¿cierto?, a la tierra prometida. Note una cosa: la generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida, murió en el desierto. Pero la generación que nació en el desierto entró a la tierra prometida. Pero antes de entrar a la tierra prometida está ¿qué? El río Jordán. ¿Se acuerdan? También un milagro maravilloso que el Señor hizo allí. Igual, una barrera natural entre el desierto y entrar a Canaán, la tierra prometida. Pero ¿qué hizo el Señor? Detuvo las aguas del río en una ciudad llamada Adán. Allá las detuvo, y el río se secó, y ellos pasaron perfectamente por el río Jordán y entraron a la tierra prometida. El Mar Rojo significa la salvación, pero el Jordán significa la cruz, la identificación con la muerte de Cristo, que el cristiano necesita entrar en esa identificación y entenderlo y vivirlo, para que madure, para que crezca, para que se vuelva un cristiano ya firme, no una veleta espiritual. Amén. Sino un cristiano firme. Se necesita atravesar el Jordán. Ahora, en la canción de Jesús Adrián Romero, él decía: ya no necesito o no quiero el Jordán, pero el Jordán espiritualmente es necesario. Está claro, pasar por el Jordán es necesario en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque es cuando yo descubro como cristiano que Cristo no solamente murió por mí. ¿Está claro? ¡Ay, tan bueno!, ¿no? ¡Chévere! El Señor murió por mí, ¡qué chévere! ¡Increíble! Gracias, Señor, gracias por haber muerto por mí. Pero de pronto Él me dice: pero te tengo una noticia, es que cuando yo morí, tú también moriste conmigo. Así que tú también estás crucificado y estás muerto.
y tú también tienes que experimentar la cruz en tu vida. Amén. Pero la cruz no es la suegra, ni es la esposa de uno, ni nada, no. La cruz es un asunto espiritual, ¿está claro? La cruz es, digamos, el hecho de que el cristiano es tratado por Dios de tal manera que Dios va tratando su vida al punto de enseñarle a no depender de su yo, sino de Dios, depender de Cristo que está en él. Es la lección que tengo que aprender de la humildad, de la humillación, sí, del sacrificio, sí. Porque ¿saben una cosa? A menudo queremos una cruz, pero sin sangre, una cruz sin sacrificio. Y déjame decirte, sin cruz no hay victoria, sin cruz no hay gloria, sin cruz no hay resurrección en la vida cristiana. Tú no puedes ver a un cristiano ya maduro y feliz y realizado y viendo bendiciones de Dios, si no es porque ya pasó por la cruz. Así que el Jordán es mi identificación con la muerte y la resurrección de Cristo. Es necesario que todos pasemos por ahí, como es necesario que todos pasemos por el desierto también. Todo cristiano pasará por el desierto invariablemente. Es el método de Dios para cada cristiano en sus etapas de crecimiento. Pero luego de que uno pasa el Jordán, ¿qué encuentra? Canaán, ¿cierto? Canaán. Entonces ahora sí en Canaán, vacaciones eternas, resort 5 estrellas, ¿será que sí? No, resulta que en Canaán había 7 tribus paganas habitando allí. Había gigantes, había enemigos. Y aunque Dios les entregó esa tierra, ellos tenían que conquistar esa tierra. ¿Ven? Y Josué es el guerrero precisamente, ¿cierto? Que metió a Israel allá a conquistar Canaán. Ellos tuvieron que enfrentar esas 7 tribus y tuvieron que hacer guerra. Dios les dijo que esa tierra fluía leche y miel. Es decir, que era una tierra tremendamente productiva, exactamente, gracias, productiva. Era una tierra fértil, exactamente, muy fértil. Era una tierra maravillosa. Pero resulta que también tenía unos vecinos ahí, ¿está claro? Bien fregados, bien bravos, bien malos, paganos hasta que ya. Sacrificaban a sus ídolos, hasta los niños los echaban al fuego, estos paganos, ¿sí? Adoraban dioses bestiales, de sexo y de, digamos, de orgías y de asesinatos humanos terribles. Y Israel tuvo que enfrentar a estos enemigos. Pero ¿cuál era el secreto? El secreto era que lo enfrentaran con el poder de Dios. Mira, la vida cristiana adulta, la vida cristiana madura, no es una vida en la que no hay problemas. Al contrario, es cuando más ataques de Satanás hay. Cuando más espiritual eres, más te tira Satanás. Pero se ganan las batallas y se derrota al enemigo es porque se confía más en el Señor y menos en mí misma. ¿Entiendes eso? El paso por el desierto es para ir debilitando mi confianza en mí mismo, para que yo pueda ir confiando realmente más en Dios, en Dios. Y entonces llegue a Canaán mejor preparado. Pero mira que ellos llegaron y la primera ciudad que encontraron fue Jericó. ¿Te acuerdas? Jericó, la primera ciudad que tuvieron que tomar. Y fue muy sencillo, Dios les dio toda la estrategia. Dios les dijo, miren, ustedes tienen que hacer esto. Denle, cada día salgan y le dan una vuelta a la ciudad. Los sacerdotes van adelante tocando las trompetas. ¿Está claro? Eso es lo que ustedes van a hacer durante 7 días. Entonces, el domingo salgan y denle la vuelta a la ciudad tocando las trompetas. Y el lunes, levántense bien temprano por la mañana y salen otra vez todo el ejército y los sacerdotes delante y tocan las trompetas. No hagan más. Y el martes hagan lo mismo. Y el miércoles, una estrategia de guerra, imagínate. Y les dijo, y el 7º día le dan 7 vueltas. Algunos pensaban, ¿será que la estrategia de Dios es que mariemos a los de Jericó o qué? ¿Será esa la estrategia de Dios? Porque, ¿qué estrategia de guerra es esa? Imagínate. Yo creo que los enemigos en las murallas se burlaban realmente de los israelitas. Ahí vienen esos tontos otra vez a darnos la vuelta tocando trompeta. Valiente estrategia de guerra, ¿cierto? Están locos, pero era la instrucción que Dios te había dado. Déjame decirte, muchas veces las instrucciones de Dios van contra nuestra lógica, porque la lógica de Dios no es la lógica de nosotros. Pero si Dios te ha dicho, hazlo. Puede parecer absurdo muchas veces,
pero tú sabes que escuchaste a Dios. Amén. Escuchaste a Dios y estás haciendo lo que Él te dijo, por lo tanto la victoria es segura. Y ellos lo hicieron, y exactamente como Dios se lo dijo, el séptimo día las murallas de Jericó se cayeron hacia afuera, la de aquí para allá, la de aquí para allá, la de aquí así. O sea, Jericó se abrió completamente y ellos entraron y destrozaron a ese pueblo y estaban felices. Entonces ellos dijeron: no, pues con este Dios, ¿cierto? ¿Quién nos va a vencer a nosotros? Somos invencibles. Él nos da la estrategia y además Él pelea nuestras batallas, así que somos invencibles. Pero ellos no se dieron cuenta que había una persona llamada Acán que no había seguido las instrucciones de Dios, porque Dios dijo: cuando entren a la ciudad, ¿sí?, y tomen la ciudad y quemen la ciudad y maten a todo lo que encuentren, no se agarren absolutamente nada de los tesoros de la ciudad, nada. Y un señor llamado Acán, como siempre los hay, ¿cierto? Siempre está el desobediente, siempre está el que no escucha, siempre está el vivo que cree que puede engañar a Dios. Acán se agarró un manto babilónico y unos tesoros ahí de oro, y se los llevó escondidos y los enterró, hizo un hueco y los enterró en su tienda de campaña. Creía que nadie lo había visto. ¿Quién cree usted que vio acá? Dios. Dios todo lo ve. ¿Puede alguien engañar a Dios? No. El que cree que engaña a Dios solo se engaña a sí mismo, es un bobo en realidad. Y Acán escondió esto y Dios castigó al pueblo. ¿Cómo lo castigó? Salieron al siguiente día para la otra batalla, iban confiados, iban felices, dijeron: somos invencibles, miren lo que le hicimos a los de Jericó, tenemos a Dios con nosotros de nuestra parte. Y fueron a pelear contra los enemigos, y los enemigos les dieron una paliza terrible. Mataron a muchos de ellos. Ellos tuvieron que salir huyendo del enemigo, el grandioso ejército de Israel, corriendo a buscar, digamos, escape o escondite, y los enemigos detrás de ellos. Y entonces llegaron al campamento a llorar y buscaron a Dios y le dijeron: Dios, ¿qué pasó? Claro, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos respaldaste hoy? ¿Qué sucede? ¿Por qué perdimos esta batalla? Y Dios dijo: porque entre ustedes hay uno que me ha desobedecido y tiene escondido en su tienda el pecado del anatema. Dios lo señaló, sacaron a Acán, sacaron a su esposa, a sus hijos, a sus siervos, todo lo que tenía, y los apedrearon y los mataron y los enterraron en una fosa común, y todo lo que tenían lo metieron en ese hoyo. Tremendo castigo. Pero es que Dios quería enseñarle a su pueblo que Él no tolera el pecado, amén, que Él no quiere pecado en su campamento. ¿Hay pecado en la iglesia de Cristo? Da hasta asco. Sin embargo, la misericordia de Dios no nos ha destruido realmente por la sangre de Jesús, porque si no, Dios tenía que haber acabado con toda la iglesia hace rato, por nuestra desobediencia, porque no escuchamos, porque no aplicamos la verdad, porque no hacemos las cosas como tienen que hacerse, porque todavía tenemos, ¿sabe qué pasa? Salimos de Egipto, pero Egipto no ha salido de muchos de nosotros. Todavía tenemos a Egipto adentro. Pensamos como esclavos, sentimos como esclavos, hablamos como esclavos y buscamos migajas de pan como esclavos, teniendo riquezas y abundancia de parte del Señor si realmente la queremos. Pero eso tiene un precio: aprender, crecer, madurar, ser humillado, ir a la cruz, morir al pecado, morir al mundo, morir a Satanás, morir a nuestras viejas pasiones. Amén. Eso tiene un precio. Madurar duele. ¿Cuántos cristianos realmente quieren madurar? ¿Cuántos cristianos realmente están comprometidos en su peregrinaje espiritual a madurar y a ir hasta realmente hasta Canaán? ¿Saben? Desgraciadamente, una enseñanza que se ha filtrado en la iglesia desde muchos años atrás sobre este tipo de pasajes, le han enseñado al cristiano, es que el río Jordán, ¿sí?, es la muerte, pero la muerte física, ¿está claro? Y Canaán es el cielo, ¿sí? Entonces, ese es tu Canaán, vas para el cielo, entonces vas en tu peregrinaje, y cuando cruces el Jordán, o sea, cuando mueras, vuelas hacia la presencia de Dios, al cielo, llegaste a Canaán. Eso no es lo que enseña la Biblia. No está hablando del cielo,
Está hablando, oiga bien, de que aquí en esta vida, en Cristo se puede vivir abundantemente. Amén. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Pero dónde? ¿En el cielo? No, aquí, ahora. Podemos experimentar la vida abundante realmente. Y no me estoy refiriendo solo a cosas materiales, sino en todo el sentido de la palabra. En lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, en lo mental y en lo material podemos experimentar. Si no, Cristo entonces estaría mintiéndonos o nos hizo promesas de que baratas en el aire. No, realmente debemos buscar pasar el Jordán, que es la identificación con Cristo, la muerte. Estoy muerto al pecado, estoy muerto en Él y estoy vivo para Dios, y entrar a Canaán en victoria y experimentar una vida de victoria. Por eso este tema se llama cómo vivir una vida de victoria. En lo espiritual estamos hablando, en lo cristiano. Pues mira, vamos ahora rápidamente a examinar mucho más detalladamente estos tres cuadritos. Primero, está el yo en Egipto, ¿cierto? ¿Qué es el yo en Egipto? Eso es lo que éramos usted y yo cuando estábamos en el mundo. O sea, todavía no conocíamos a Cristo, no habíamos nacido de nuevo, no habíamos recibido a Jesús. Nosotros, según la Biblia, éramos unos esclavos, lo dice la palabra de Dios. El libro de Efesios dice que nosotros estábamos bajo la paternidad de Satanás, del príncipe de este mundo, que vivíamos en esclavitud porque estábamos esclavizados por la muerte espiritual, por estar lejos de Dios. Estábamos bajo el príncipe de este mundo, bajo el faraón, esclavizados por nuestro propio pecado, atados a pecados, atados, digamos, a desobediencia, etc. Pero ¿qué pasó? Vino el Señor, ¿cierto? Y nos rescató, nos libertó de la esclavitud del faraón. Y el Señor nos pasó por el medio del Mar Rojo, es decir, la salvación. La sangre de Cristo nos lavó, nos cubrió, perdonó nuestros pecados. La sangre de Cristo hizo separación entre Satanás y nosotros, entre el mundo y nosotros, entre nuestro pecado y nosotros. Amén. Nos redimió, nos compró con el precio de su sangre. Pero ¿qué hizo el Señor? Nos mete en un desierto. Perdón. Oiga, en el desierto es donde yo empiezo a aprender una cosa, que aunque yo salí de Egipto, Egipto todavía no ha salido de mí. Fue en el desierto cuando el mismo pueblo de Israel, cuando ya empezaron las tripitas a sonarle y el hambre, fue allí en el desierto donde le dijeron a Moisés: oiga Moisés, a todas estas, ¿usted para qué nos sacó de Egipto? Para matarnos de hambre en este desierto. Para eso fue que nos sacó. A la larga estábamos mejor en Egipto. ¿Qué tal? Estábamos mejor en Egipto, porque en Egipto éramos miserables esclavos, pero al menos teníamos una olla con carne y papas para comer. ¿Claro? Así somos. Y así nos pasa a veces, ¿cierto? Ya somos salvos, pero estamos anhelando a veces cosas de allá de Egipto. Entonces, en Egipto es donde yo empiezo a aprender lo que Pablo nos enseñó hace unos días en Romanos 7, ¿se acuerdan? Miserable de mí. Yo quiero hacer lo bueno, pero resulto haciendo lo malo. He descubierto una cosa, que el pecado mora en mí, que ya no soy yo quien hace aquello, pero es el pecado que mora en mí. Estoy descubriendo que todavía Egipto está dentro de mí. ¿Cómo me sacudo este Egipto? ¿Cómo lo saco de mí? Realmente es en el desierto donde se aprenden esas cosas. Es en el desierto donde se empieza a anhelar una verdadera vida de santidad, una verdadera vida de pureza. Pregunto, ¿cuántos cristianos están deseando realmente pasar el Jordán y entrar a Canaán, madurar? ¿Cuántos cristianos están deseando sinceramente una vida de pureza, de verdadera pureza para Dios, para Cristo? ¡No! Estamos anhelando neveras, licuadoras, qué sé yo, sala nueva, casa nueva, carro nuevo, ¿cierto? Pura bagatela nos vivimos pidiéndole al Señor. No le pedimos en el sentido espiritual: Señor, hazme un hombre lleno del Espíritu. Amén. Hazme un hombre lleno del amor de Dios. Hazme una persona llena de compasión por los demás, Señor. Compasión, compasión. Cristianos que indiferentes a los demás, completamente. Hacen lo mismo que el mundo hace, sencillamente. Se comportan de la misma manera. Que esa persona no la conozco, ¿yo por qué le voy a saludar? A mí no me importa. A mí con que Dios me dé mi pan de cada día, me importa un pito de los demás, ¿cierto? Después de que Dios me bendizca a mí,
No importa un pepino los que están sufriendo. Te quedas en el desierto. Amén. Dios te deja en el desierto. Como aquellos que vueltas y vueltas y donde murieron en el desierto. ¿Saben? Hay millones de cristianos en el desierto que nunca pasan el Jordán. Nunca entran a la tierra prometida. Son salvos porque salieron de Egipto. Amén. Son libres porque los sacaron de la esclavitud, pero mueren como esclavos. Jamás conocen la vida abundante. Jamás llegan a experimentar lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Jamás llegan a experimentar el amor de Dios que se derrama en el corazón de uno hacia los demás. Nunca. Porque Egipto no salió jamás de ellos. Siguieron pensando igual y viviendo igual, como esclavos. Jamás renovaron su mente. Pilas con eso, cristiano. ¿Dónde estás tú? ¿Te la va a pasar toda la vida en el desierto o ya estás saliendo? ¿Estás por lo menos mojándote ya los pies en el río Jordán o no? ¿Dónde estás? Miren, pero cuando uno pasa por la identificación, la muerte de Cristo, y experimenta la muerte de Cristo y la hace práctica, es decir, muero a lo que está diciendo ahora Pedro, ¿cierto? Absténganse de esas pasiones que destruyen su alma. O sea, cuando yo empiezo realmente a ser un cristiano consciente, no un cristiano de nombre, amén, que aquí digo amén, aleluya y gloria al Señor, y allá en la casa, hijo de no sé qué, bla, 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 ¿cierto? Y al vecino entonces lo tratan como una cucaracha y no sé cuántas, y va en el carro y le tira el carro a todo el mundo, y madrazo para aquí, madrazo para allá en el semáforo. Y aquí en la iglesia, gloria al Señor, aleluya, amén. Hipócritas, esclavos hipócritas. Muérete en el desierto y ojalá te pique una cascabel también para que aprendas y cambies. Amén. ¿Cuántos cristianos sin cambiar en las iglesias? Tanto testimonio pobre para Dios. Tanto cristiano haciendo quedar a Cristo en vergüenza, realmente en vergüenza, porque está en el desierto. Pero mira, en Canaán, ¿qué pasa con el yo? ¿Qué dice ahí? Destronado. Está destronado el yo. Esa es la victoria en Cristo Jesús. Mi yo es destronado, pero para que esté entronizado ¿quién? Cristo, el Señor. Entiende que la vida cristiana es una vida de intercambio. La vida cristiana es un negocio. Yo cambio mi vida por la de Cristo en mí. Ese es el mejor negocio. Amén. Yo invierto mi pobre yo, despelucado, apaleado y débil, por el yo de Cristo. Yo soy, dice Jesús, yo soy. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que está en mí y que me da su fuerza, me da su sabiduría, me da su amor, me da su poder. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Eso es identificación, eso es Jordán y eso es Canaán. Volvamos a Egipto. ¿Qué pasa con Satanás? ¿O qué me pasa, perdón, conmigo respecto de Satanás? En Egipto yo estaba, ¿qué? ¿Cómo estaba? Estaba sujeto a Satanás, ¿cierto? Era esclavo de Satanás, era hijo de Satanás, así dice la Biblia. Satanás era mi papá. Qué vergüenza haber tenido un papá tan desgraciado, pero fue mi papá un tiempo. Pero ahora, qué rico que yo le puedo decir en la cara, ¿cierto? Tú ya no eres mi padre. Tú no eres nadie para mí. No es nadie, realmente. Ahora Cristo es mi Señor. Y Dios es mi Padre. Métete conmigo y te meterás con mi Padre. Te traigo a mi Padre para que te ponga en tu sitio. Amén. Jehová te reprenda. Así se le dice al diablo: Jehová te reprenda. Porque Él es mi papá. Él me defiende, Él me guarda. Qué bendición que ya no tengo que estar sujeto a Él. Pero en el desierto, ¿qué sucede? Aunque Dios me libra de la potestad del diablo, ¿sabes?
quedo bajo una potestad que empiezo también a descubrir en el desierto. Ya no soy esclavo de Faraón. ¡Qué bueno! Fui libre del Faraón, pero en el desierto descubro una verdad. Resulta que ahora soy esclavo ¿de quién? De mí mismo, de mi yo que está en el control y quiere seguir haciendo las cosas a su manera. El Acán, ¿entiendes eso? El Acán que no oye la instrucción de Dios. La oye pero no la asume, no la hace suya. Lo que dice Santiago, lees la Biblia, te miras en la Biblia y vas y haces todo lo contrario. Sales y te olvidas. Te ves en ese espejo y sales a hacer lo contrario. Entonces empiezo a encontrar también esa guerra, ¿cierto? Y empiezo a decir como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de esto? Entonces entiendo que debo pasar por el Jordán. Mi identificación con Cristo me lleva a una cosa maravillosa: entrar a la sujeción a Cristo. Amén. Entro a la tierra prometida porque ahora empecé a entender que ya no soy yo sino Cristo, y ahora estoy dispuesto a morir a Él realmente y vivir para Él en realidad. Estoy dispuesto a no oírme a mí mismo sino oírlo realmente a Él, adorarlo a Él, honrarlo a Él, seguirlo realmente a Él, confiar en Él. Amén. Confiar en Él 100%, 100%, sin la menor duda. ¿Qué pasa con el pecado? Punto 3. En Egipto, ¿yo era qué? Esclavo del pecado, ¿cierto? Solo producía pecado, respiraba pecado, inclusive hasta amaba el pecado. Amaba el pecado, me encantaba el pecado. Me sentía, uy, qué rico, ¿sí? Como el cerdo en el barro, ¿sí? El cerdo ahí, rico, este barrial, qué barrial tan maravilloso. Así era en el pecado, y hasta me gozaba de eso. ¿No se goza la gente? ¿No se ufanan de su pecado? ¿No hablan de su pecado como si fuera, sí o no? Me estoy acostando con una mujer del vecino, soy lo máximo, máximo de marrano. Sencillamente, esa es la verdad, esa es la realidad si la vemos desde el punto de vista espiritual, ¿o no? Esa es la verdad. Ni siquiera saben quiénes son, pobre gente. Aman el pecado, aman la maldad, aman el barro realmente. Pero cuando a ti Cristo te lava el corazón, tú empiezas a amar la luz, a amar la pureza, a amar la santidad. Tú empiezas a respetar al vecino y a respetar a la mujer del vecino. ¿Entiendes eso? Porque Cristo te cambió el corazón, te lavó el corazón. Pero resulta que en el desierto, ¿qué empiezas a descubrir respecto del pecado? Empiezas a descubrir que todavía está dentro de ti. Amén. Y que todavía hay una parte de ti que todavía mira hacia el pasado y dice, uy, ¿sí? ¿Qué tal una canita al aire? ¿Cierto? Yo bebía en el mundo, yo bebía, ya no bebo, ya no me emborracho, pero ¿qué tal una juerguita? Uno al año no hace daño, ¿cierto? Descubro que hay todavía algo dentro de mí que me llama y me dice, la carne, la carnalidad. Entonces en el desierto no es un cristiano, pero carnal. Vive en la carne, anda en la carne, respira en la carne. ¿Amén? ¿Y qué pasa? Es inmaduro, evidentemente. ¿Y qué sucede? Vive en incredulidad. ¿Quiénes no entraron a la tierra prometida aunque salieron de Egipto? Los que no creyeron. Léalo en el libro de Hebreos y verán que el Señor dice, por su incredulidad no entraron en la tierra prometida. Fueron salvos, amén, sacados de Egipto, pero no entraron en la tierra prometida por incredulidad. Muchos cristianos no entran realmente a la vida adulta, a la vida abundante, por su incredulidad. Pero ¿qué pasa allá en Canaán? Que allá obtengo ¿qué? En el punto 3, ¿qué obtengo? Madurez. Madurez. Yo les pregunto a cualquiera de los que están aquí, a cualquiera de ustedes que ya son maduros, ¿quieren volver a ser niños? ¿Quisieran volver a ser niños? ¿O están contentos ahora siendo ya adultos, maduros? ¿Quieren tener los juguetes que tenían cuando niños? ¿Fernando quiere volver a jugar carritos? No, ¿para qué? Si eso ya pasó. Esa es la madurez. Pero Juan sí quiere ser el niño y disfrutar de su niñez. Y él sí quiere jugar con un carrito y jugar con Comayama. ¿Sí? La cuestión ahí, los juegos electrónicos y todo eso, claro. Pero en la madurez, ¿cierto? Es cuando tú ya miras hacia atrás y dices,
ya quedó atrás, como dijo Hernando, ya eso quedó atrás. Y la Biblia dice eso, dejar las cosas de niños y avancen hacia la madurez. Y en la madurez uno se siente pleno de muchas cosas, ¿sí o no? ¿A usted le preocupa ahora un barro, que le salga un barrito? ¿Ya ahora maduro le preocupa? Solo a doña Berta le preocupa un barrito, según me dijo, pero bueno, hay excepciones a la regla, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya nos preocupa, pues, ¿qué? Pero uno a los 15 años, ¿qué? ¡Oh! Un barro y en toda la nariz. ¡Ay! Ya la tengo grande y además el barro, Dios mío, qué desgracia tan infinita la mía, ¿cierto? La madurez da unas cosas que no da la niñez, ¿amén? Que no da la pubertad, que no da la adolescencia. Unas cosas que hay en la madurez es seguridad, ¿o no? Los ancianos y la gente madura, vamos hablando cosas también, ¿no es eso? Vamos hablando cosas ya sin miedo. Y los hijos, ay papá, ¿cómo dice eso? ¿Cierto? Mamá, cállese, qué vergüenza. Ya no nos da miedo hablar, no da pena expresar nuestra opinión, ¿cierto? Uno es joven, ¿qué dirán? ¿Digo o no digo? Si digo así, van a mirar mal. Si digo así, se van a burlar de mí, me van a hacer bullying. Ya no nos importa en la madurez. Decimos lo que pensamos, punto. Tenemos esa libertad. Hay muchas ventajas en la madurez, ¿ok? Así que busquemos llegar a Canaán, a la madurez, a esa libertad que hay maravillosa en Cristo Jesús. Vamos terminando. Convicción por el Espíritu Santo hay en el mundo, en Egipto. Respecto al Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando yo estoy en el mundo? Todavía no soy un cristiano, no he nacido de nuevo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Busca llevarme a convicción de pecado, a convencerme de que yo soy un pecador y que yo necesito realmente a Cristo. Ahí es donde la ley de Moisés funciona, ¿está claro? Para el pecador hay que hablarle de la ley de Dios al pecador. Hay que decirle, mira, la Biblia dice no matarás, no robarás, no adulterarás. Amén. Y la persona, bueno, yo no he matado, yo no he adulterado, yo tampoco he robado. Pero ¿sabes qué dijo Cristo de eso? Que cuando uno lo hace en su mente es igual. Que uno dice no he matado, pero uno mata en su mente y en su corazón. Entonces has roto la ley de Dios. Tú dices que no has adulterado, pero si has codiciado a la mujer de tu prójimo en tu corazón, eres igual un adúltero. Si has adulterado, has roto la ley de Dios. Amén. Entonces la ley se usa para que la gente entienda que es un pecador y que entonces necesita ser salvado, ser perdonado, ser redimido. Así que el Espíritu Santo usa esa convicción del pecado o acerca del pecado para que yo busque a Cristo. Y en el desierto, ¿qué hace el Espíritu Santo? Me disciplina. Es en el desierto donde yo empiezo a recibir la disciplina de Dios, porque Él es mi Padre, amén, y yo soy su hijo. Pregunta, ¿a un bebecito se le disciplina, se le castiga? No. Difícilmente, ¿cierto? Aunque le cuento, a un bebecito de pañalitos, usted puede darle con una varita en el pañal, cuando tiene un berrinche de esos, ¿cierto? Cuando está llorando porque tiene un gas, usted no le va a pegar, ¿cierto? No lo va a disciplinar. Cuando está llorando porque tiene hambre, usted no lo va a disciplinar. Cuando está llorando porque tiene un dolor de oído, usted no lo va a disciplinar. Cuando está llorando porque tiene gases, usted no va a disciplinar. Pero cuando está llorando porque le dio la gana de llorar y hacer berrinche y berrinche y berrinche, ese es el mejor momento, créame, para acabar con esos berrinches, cuando están bien chiquititos. Se les pega en el pañalito con la varita y se les dice ¡silencio! ¡Silencio! Hasta que va aprendiendo el sinvergüenza. Pero usted tiene que discernir si es un oído que duele, si es un grande, ¿no? Es parte de ser padre, ¿no? Aprender esas cosas. Y uno no sabe. Uno a veces no sabe, ¿cierto? Yo ando con el chino aquí en 3 de la mañana, todo vomitado, babeado. ¿Por qué era que no se calma? ¿Dónde le quitan las pilas a esta cosa? Para que se duerma, ¿cierto? Pero bueno, eso es parte de aprender y de madurar. Y ahí en el desierto donde el Espíritu Santo viene también y nos da varita, nos empieza el Señor a disciplinar para que aprendamos, para que crezcamos, para que maduremos, para que dejemos de hacer berrinches espirituales. Y finalmente dice en Canaán, digamos, el punto del Espíritu Santo, viene el control del Espíritu Santo. O sea, aprendí en el desierto ¿a qué?
a rendirme al Espíritu, a entregarme al Espíritu, amén, a no hacer berrinches, a no pelear contra el Espíritu, sino al contrario, entender que el Espíritu es mi aliado, es mi amigo. Y entonces ya empiezo a rendirme a Él y a dejarme llevar por Él, a dejarme guiar por el Espíritu. Y eso es maravilloso, es muy descansado, es una vida muy tranquila cuando uno está realmente dependiendo del Espíritu. Quinto punto, en el mundo Cristo es mi juez, porque yo soy un reo de condenación, un pecador, un enemigo de Él. Pero en el desierto, Cristo es mi Señor y mi Salvador. Me ayuda, me da, me protege, me suple, me perdona, me choncholea, me rasca la cabecita, etcétera, etcétera. Pero en Canaán, Él es mi vida. Cristo se convierte en mi vida. Y ¿sabes? Deseo cada vez más que sea Él y no yo. Ya no quiero ser yo. Ya estoy harto de mí. Quiero que sea Él. Realmente. Amén. Quiero que sea Él. Que sea solamente Él. Porque he disfrutado de Él tanto y he experimentado que cuando es Él, las cosas son tan distintas que ya no quiero volver al desierto. Amén. No quiero volver atrás. No quiero volver a vivir en la carne, guiado por la carne, por el ego. Y sexto, ¿qué pasa con Satanás? En el mundo yo estaba bajo el control de Satanás. Estaba controlado por él. Él era mi Dios. Él era mi faraón. Yo era su esclavo. Pero cuando paso por el Mar Rojo y soy libertado del poder de las tinieblas, sin embargo del desierto descubro una cosa: que Él ya no es mi padre, que Él ya no es mi faraón, que ya fui sacado de entre su influencia. Sin embargo, todavía está ahí, respirándome en la nuca a veces, o andando alrededor buscando a quien devorar. Amén. Entonces hay cierta coexistencia con Satanás. Pero entonces cuando paso por la cruz, ¿cierto? Muero al yo, muero al pecado, muero la carne, muero a Satanás, muero al mundo, vive Cristo en mí. Entonces lo que experimento es que hay ataques de Satanás todavía, pero le puedo vencer. Es un enemigo que está vencido. Quiero decirte que dentro de Canaán el diablo ataca también, y a veces ataca mucho más duro. Quiero decirte que Satanás le va a tirar más duro a los hombres más comprometidos con Dios. Al cristiano que está en el desierto y que ni siquiera se ha comprometido con Dios, Satanás ni le pone atención, porque no representa un peligro para él. Pero cuando el cristiano empieza a representar un peligro para Satanás, ¿cómo así este cristianito me está poniendo muy santo? Me está leyendo mucho la Biblia, me está asistiendo regularmente a la iglesia, está dándole al Señor lo que es del Señor, y se está atreviendo inclusive a hablarle de Cristo a otros. Voy a tener que hacerle una visita. Amén. Y vienen los ataques, y vienen cosas que no te imaginas que el diablo hace. Pero cuando tú ya sabes lo que está pasando, si tú estás dentro de Canaán, tú sabes que Dios pelea tus batallas. Amén. Que el Señor pelea por ti, que Él es tu campeón, y puedes confiar en Él y llenarte del poder y la presencia del Señor. Vamos a terminar con estos dos versículos. Dice Hebreos 4, 3 y 9 al 11. Pero los que hemos creído, ¿entramos en qué? En el reposo. ¿Cómo se entra en el reposo? Por fe. Por fe. ¿Cómo fuimos salvos? Por fe. ¿Cómo se cruza el Mar Rojo? Por fe. ¿Cómo se pasa por el desierto? ¿Cómo se pasa el Jordán? ¿Y cómo se entra a la tierra prometida? ¿Y cómo se vive dentro de la tierra prometida? Por fe. El peregrinaje del cristiano es por gracia, mediante la fe, todo el tiempo, desde que sale de Egipto hasta que entra a Canaán, a la tierra prometida. Por tanto, dice que da un reposo ¿para quiénes? Para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado ¿de qué? De sus obras. Oiga bien, no es solamente para la salvación, que no es por obras sino por fe, es para Canaán que yo debo vivir por fe, y todas las obras que hago en Canaán son por fe, no en la carne, porque las hago en el poder del Espíritu Santo. Esas son las verdaderas obras que producen fruto, las que son hechas en Canaán por el poder del Espíritu Santo.
Ya no dependo de la carne, ya no dependo de obras humanas, he reposado de esas obras. Ahora mi reposo es Cristo, ¿cierto? Porque Dios también reposó de sus obras. ¿Cuándo reposó Dios? En el séptimo día, ¿cierto? Él hizo la creación y reposó en el séptimo día. Asimismo, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué es ese reposo para el pueblo de Dios? ¿Quién es el reposo? Cristo. ¿Sabes cuándo empiezo yo a experimentar esa vida abundante, esa vida reposada y tranquila, aunque me estén atacando 1000 ejércitos? ¿Sabes cuándo? Cuando descubro que Cristo es realmente mi vida, está en mí y vive a través de mí. Es cuando aprendo a dejarle las cargas a Cristo realmente. ¿Entiendes eso? Es cuando sé que yo sé que Cristo está vivo y que está dentro de mí. Y yo puedo confiar realmente en Cristo. Esta batalla no es mía, la pelea Él. Y Él me dice entonces, estate sentado y quieto, ver la salvación de Dios. No habrá para qué peleéis vosotros, porque yo peleo por ustedes. Hay que llegar a esa dimensión, hermanos. Hay que buscar llegar allá. No hay que darnos descanso en la vida cristiana hasta que no entremos realmente en la experiencia de ese reposo. Amén. Aquí. Evidentemente, cuando entremos al cielo, ese es un reposo eterno. Pero la idea es agarrarlo aquí. Y eso es lo que decía Pablo en Filipenses 3. Yo quiero experimentarlo aquí y ahora. No me quiero esperar al cielo para experimentar ese reposo. Yo quiero vivir en ese reposo aquí y ahora. Y entonces, cuando la gente te ve en ese reposo, amén, es cuando la gente va a empezar a ver algo nuevo en ti, algo diferente en ti. ¿Entiendes la idea? Estás en la empresa y se te dañó el trabajo. Y antes te veían que cogías esto y todo y lo rompías y maldecías y golpeabas el escritorio y pateabas el cesto de la basura y te ponías rojo. Y ahora te ven que calmado, tranquilo, sonríes. Amén. Alabas al Señor, dices un gloria a Dios. La gente dice, ¿qué tiene este? ¿Qué está fumando? ¿Entiendes eso? ¿Qué se está metiendo ahora, Iván? Que lo veo tan raro, tan tranquilo. No, ese es el reposo del Señor. ¿Entiendes eso? El reposo. ¿Sabes quién es el reposo? No es un día. Cristianos que no entienden. El reposo ya no es un día, eso era para los judíos. El reposo es una persona. El reposo es Cristo. Cristo. Y no es un día. Son los 365 días del año. Es un estilo de vida. Se llama vida victoriosa. Se llama vida abundante. Se llama vida en libertad. Por eso dice el Señor mismo, vengan a mí. ¿Quiénes? Todos los que están trabajados y cargados. ¿Y qué? Yo, dice Cristo, yo los haré descansar. ¿No anhela la gente desde que empieza el lunes bien aburridos, que llegue rápido el viernes y el sábado? ¿Para qué? Para entrar al domingo, ¿cierto? ¿Cómo amamos el domingo, no? ¿Cierto? Y lo festivo, rico, es mejor. Si es domingo y lunes festivo, no, eso es la gloria. ¿Sí o no? Gracias a Dios que este país tiene tantos festivos. ¡Qué gloria, qué bendición! Reposar, porque la gente quiere descansar, ¿cierto? Descansar, aunque sea un día, el domingo, el sábado, lo que sea. Pero Cristo nos promete descansar de domingo a domingo, descansar toda la vida. ¿Y sabes qué nos dijo? Y para eso les doy vida eterna, para que descansen para siempre. La vida eterna es un eterno reposo, felicidad las 24 horas del día, felices, todo el tiempo felices. Pero ¿saben cuál es el desafío? Comencemos ahora mismo, amén. No esperemos a llegar al cielo, comencemos ahora mismo, porque la vida eterna ya la estamos viviendo, porque Cristo está en nosotros, amén. Ya tenemos la vida eterna, así que procuremos agarrar, arañar algo de eso, pero ahora, y experimentarlo ahora. ¿Saben por qué? Porque eso es un gran testimonio, primero que todo para nuestra familia. Sabes que la familia no la vas a ganar con folleticos, no la vas a ganar dándole bibliazos.
No la vas a ganar sacándole versículos cada vez que hacen algo. A la familia la vas a ganar con testimonio. Cuando vean tu reposo en el Señor, es cuando te van a creer. Y te van a decir, oye, cuéntame de eso. Amén. Cuéntame de eso de Jesús. Cuéntame de la paz que da Dios. ¿Por qué tú tienes tanta paz? ¿Por qué te veo tan feliz? ¿Por qué te veo tan contento? A pesar de problemas y circunstancias. Conclusión, pongámonos en pie para declarar esta conclusión. Y vamos a decirlo con ganas. Vamos a decirlo como que ya estamos en Canaán, amén. No estamos en el desierto en este momento, estamos en Canaán. Así que vamos a decirlo como gente que está en Canaán. Vamos a decirlo con ganas. Soy un peregrino que está experimentando un proceso continuo de crecimiento y madurez. Mi reposo es Cristo. Soy un peregrino que está experimentando un proceso continuo de crecimiento y madurez. Mi reposo es Cristo. Soy un peregrino que está experimentando un proceso continuo de crecimiento y madurez. Mi reposo es Cristo. Dígalo otra vez. Mi reposo es Cristo. Mi reposo es Cristo. Mi reposo es Cristo. Y dígale al que está a su lado, tu reposo es Cristo. Tu reposo es Cristo. Tu reposo es Cristo. Cristo es tu. Tu reposo es Cristo. Amén. Él es nuestro reposo. Bendito reposo. Bendito Salvador. Bendito Señor que nos cuida y que deja que pongamos nuestras cargas en Él. Amén. Así que digámosle, Padre, muchas gracias porque tú enviaste a Jesús, nuestro libertador, para sacarnos de Egipto, para libertarnos de la esclavitud del faraón, para librarnos de la pobreza, la miseria, la angustia, la desolación que vivíamos en Egipto, Señor. Gracias porque nos libras de la escasez que había en nuestras vidas por la esclavitud. Bendito sea, Señor Dios, porque no solo nos sacaste de Egipto, Señor, sino que has atravesado con nosotros el Mar Rojo y nos has llevado al desierto, Señor, pero lo has hecho por amor, Señor, porque allí en el desierto estamos aprendiendo, porque el desierto es una tremenda escuela, Señor. Es una escuela para valientes, es una escuela para siervos, es una escuela para vasos de honra, Señor, porque en el desierto maduro, en el desierto entiendo otras cosas que nunca pude entender antes, Señor. Gracias, dígale. Gracias por el lugar donde me tienes, Señor. Bendito seas. Yo te alabo, yo te adoro, yo te exalto por lo que tú estás haciendo hoy en mi vida espiritual, en mi vida mental, en mi vida emocional, en mi vida física. Dígale, gracias, Señor, porque me estás llevando a crecer momento a momento. Gracias por esta vida espiritual, esta vida nueva que ahora tengo en Cristo, porque, Señor, es una vida de propósito, es una vida maravillosa, es una vida en la que puedo caminar contigo continuamente, así sea por el desierto. Señor, gracias porque en el desierto puedo ver milagros maravillosos, porque tú golpeas la roca, Señor, o le ordenas a la roca y de la roca mana agua fresca, Señor. Gracias porque en el desierto tú me provees del alimento diario de una manera sobrenatural. Gracias porque en el desierto tú me guardas de serpientes y escorpiones, Señor. Gracias porque en el desierto tú me guías con una nube en el día, Señor, y con una columna de fuego en la noche. Gracias porque en el desierto me preparas para las batallas de la vida. Bendito sea, Señor. Dígale gracias, Señor, porque me pasas por el Jordán. Mi identificación con la muerte y la resurrección de Jesús, porque ahora sé, Señor, que no solamente moriste por mí, sino que yo morí juntamente contigo, y ahora estoy muerto al pecado, muerto a la carne, muerto a Satanás, muerto al mundo. Bendito sea, Señor, porque eso me hace libre. Dile gracias por llevarme a la tierra prometida.
por introducirme en Canaán, Señor, y llevarme a experimentar la vida abundante que tú has prometido. Gracias, Señor, porque allí te puedo alabar continuamente, bendito Rey. Allí conozco la derrota del enemigo, allí conozco la victoria de aquel que confía en ti. Y tu poderosa victoria la puedo entender, Señor. Gracias, porque ya no vivo yo, mas vives tú en mí, y todo lo puedo en ti, Señor Jesús, que me fortaleces. Y gracias, porque mayor eres tú, que estás en mí, que el que está en el mundo. Y gracias, Señor, porque puedo acudir a ti y descansar y hallar reposo permanente para mi alma. Te adoro, te alabo, te exalto, te bendigo. Me lleno de ti para seguir caminando como un peregrino, Señor, como un extranjero que sabe hacia dónde va. Amén. Y amén. Amén. Bendiciones.